Hola a todos nuestros hermosos estudiantes de la escuela Influenciadores. Estamos ya en nuestra quinta clase y hoy tenemos el privilegio de estar con nuestra profeta y a la vez mi mamá, la pastora Fulvia Arboleda de Cañas. Y para comenzar, recuerda que debes estar instalado frente a tu móvil, a tu computadora, listo para recibir esta clase. Y yo quisiera que nos pudieras saludar y también decirnos qué debemos tener listo para esta clase. Mil bendiciones a todos estos preciosos alumnos. Qué bueno el poder tener ahora otra metodología para poder contrarrestar todas las cosas que se nos vengan. Siempre debemos de tener nuestra Biblia, que es lo más importante. La Biblia es la que contiene y es la vida. Está nuestro manual, que ya lo tienen por PDF, entonces ahí lo abren y nos van siguiendo. Está también el libro para el devocional, el Dios que confronta y bendice mil generaciones. No sé si conocen al pastor Eduardo Cañas Estrada, yo voy a ver si lo conozco. Y está también Creados para Florecer. Y este libro también nos está ayudando para crecer en esta nueva etapa de influenciadores. Bueno, gracias mamá, y es un privilegio estar aquí juntas hoy pudiendo modelar en medio de este desafío de la cuarentena. Gracias, no sé cuánto dure este video, pero en este momento nosotros estamos en cuarentena, pero lo que hemos predicado todo este tiempo y en estas jornadas de oración, y estamos pasando ya la Semana Santa para cuando estamos grabando este video después de la Semana Santa, es que a la iglesia nadie la detiene. Ella va a llegar a cumplir el propósito de Dios. Amén. Porque la creó Dios, y si Dios la creó con un propósito. Amén. Y ella va a cumplir su fin. Así que vamos a comenzar con una oración y nuevamente le vamos a pedir a nuestra pastora Fulvia que ahí donde tú estás puedas decirle: Señor, esta hora, esta clase, yo la pongo delante de ti, que tú abras mi mente y tú puedas traer el entendimiento y la sabiduría para recibir lo que Dios tiene para todos nosotros. Señor, esta enseñanza se llama influenciador cuando veo a los otros como Jesús los ve. Señor, como tú ves a la gente, enséñame a verla, para que sea de verdad una enseñanza de aprendizaje y de crecimiento. Gracias, Señor, porque eres hermoso, porque eres precioso y porque nos traes esa unción que viene del cielo. Gracias, mi profeta, por esa oración tan hermosa. Bueno, vamos a hacer el repaso de nuestro libro Creados para Florecer, aquí como nos lo mostró la profeta. Este es el libro base para poder hacer nuestros reportes de lectura. Vamos ya en el capítulo 2. Sin embargo, yo quiero hacer rápidamente un repaso. Recuerda que en la introducción nosotros vimos las implicaciones cuando nuestra historia comienza en Génesis 3 y no en Génesis 1. Entendiendo que el hombre caído necesita redención, pero que somos nuevamente retornados en la restauración de todas las cosas a Génesis 1. Ese hombre que tiene claro el propósito, el destino y la marca de Dios para gobernar las naciones de la tierra. Luego de la introducción pasamos al capítulo 1, pastora, y en el capítulo 1 encontramos este título: No debemos separar el evangelio del desarrollo. Como Dios está interesado en nuestra vida, en nuestro corazón, para que un día nos encontremos con Él. ¿Cuántos creen que nos vamos a encontrar con Él allá? Amén. Usted diga amén. También es una realidad que a Dios le interesa el desarrollo de las naciones y que Él está interesado en que como pueblo de Dios nosotros seamos solución en medio de la prueba, solución en medio de la circunstancia, que no solamente pensemos en nosotros, en nuestra propia situación, en nuestras angustias, en nuestros dolores, sino que nosotros podamos bendecir y aportar. Y como esto está siendo grabado en un tiempo de cuarentena, encontramos que, por ejemplo, la nación de Israel, siendo tan pequeña, hoy es una de las que está en la investigación de la vacuna contra el COVID-19. Van avanzada, no es para quedarse llorando. El pueblo de Israel no se atemoriza, el pueblo de Israel no dice: no, pobrecitos, somos poquitos, el 2% de la humanidad. No, el pueblo de Israel, que es el origen de nuestro evangelio y de donde nosotros venimos, ellos saben
que en las crisis somos soluciones. Y eso quiero dejarlo en tu corazón. Eso fue el capítulo 2. Luego viene una segunda parte donde el libro nos habla del plan divino de la creación para la florecer. Recuerdan que el escritor está afirmando lo que dice la pastora, dice la Biblia. Él nos creó en Génesis 1 con un propósito, con un plan y con un destino. Él nos creó para florecer en todo tiempo. Y yo aquí quiero dejar esa palabra en tu corazón porque seguramente te has sentido aturdido. Para este momento ya llevamos vamos a cumplir el mes en cuarentena. Para cuando tú estés viendo este video, muchas cosas han podido pasar. Pero yo te digo algo, recuerda el propósito. Dios nos creó para florecer en todo tiempo. Se puede secar la flor, se puede marchitar la hierba, pero el que camina con Cristo y el que camina con Jesús va a florecer en tiempos de tempestad. Y el capítulo 2, profeta, este capítulo hermoso dice, para poder florecer y nosotros crecer en el destino y en el propósito, necesitamos conocer a Dios. Amén. Con tu maestro tú vas a poder profundizar. De pronto aquí con tu maestro van a hacerle pausa al video y juntos van a llegar a las conclusiones. Yo te animo, para este momento debes entregar tu reporte de lectura. Aprovecha este tiempo de cuarentena para que juntos podamos crecer en la palabra. No te desesperes, no gastes todo el tiempo viendo solo noticias. Lee. Este libro a mí me ha impactado, ya lo he leído por tercera vez y ha traído gran refrigerio y revelación a mi vida. Entonces allí pues hicimos este repaso y ahora vamos a entrar ya a nuestra clase. Recuerden que yo no profundizo porque tú tienes un maestro. Si tienes preguntas, a él se las vas a hacer y ahí vamos a encontrar soluciones. Cuando entramos a nuestra clase número 5, en la primera parte encontramos el devocional. Luego vamos a encontrar los objetivos, el versículo clave, la palabra clave y el principio. Pero en el devocional, profeta, el capítulo del apóstol que nos habla, el capítulo 5, nos habla de Rubén, Simeón, Leví y todos los argumentos que bloquearon la bendición. Usted lo va a encontrar aquí en el libro, capítulo 5, basado en Génesis 49. Y vamos a leer el versículo 3 y el versículo 4. Jacob está bendiciendo a sus hijos, pero nos encontramos una gran sorpresa con Rubén, profeta. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor. Principal en dignidad, principal en poder. Impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te embelleciste subiendo a mi estrado. ¿Qué quiere decir ahí? Que él tomó a una de las señoras que era de Jacob y la llevó a hacer relaciones sexuales. Entonces ahí ese ímpetu, esa soberbia, ese orgullo se le vino abajo, porque en el momento de la bendición no había pedido perdón. Y al no pedir perdón, nunca restauró esa relación hijo-papá. Y el papá tampoco lo llevó a arrepentirse y no hubo esa relación de papá-hijo. Importante esto. Y aquí en el manual, profeta, encontramos la primera pregunta. Dice, ¿qué actitudes debo asumir para ser bendecido? Definitivamente, como acabo de decir, el arrepentimiento. Porque cuando tú pides perdón, tanto al Padre Celestial como al Padre terrenal, o a la autoridad que tengas, o con el que haya tenido la situación, desvanece cualquier efecto negativo. Por no arrepentirse, ahí Rubén sufrió el primer golpe. Y la segunda pregunta, profeta, dice, teniendo en cuenta la lectura del capítulo, desate una bendición sobre cada uno de los miembros de su familia. Y yo le decía a mi mamá, que a la veces tengo ese privilegio, le decía, mamá, que podamos modelar en esta clase, podamos modelar a todo ese grupo hermoso de estudiantes cómo bendecir un hijo. Bueno, entonces, hija, Yomarita, te bendigo por ser esa hija también, la primera que llegó a nuestra casa, muy alegre,
muy inteligente, siempre ha sido la alegría en la casa, muy trabajadora, sí, en serio, muy estudiosa. Es una persona que analiza y trae soluciones y definitivamente prepara las salidas y las entradas de las situaciones difíciles. Entonces, hoy te bendigo para que puedas tú también ayudar a bendecir tus generaciones, hijos, nietos, bisnietos y las generaciones de las ovejas que tenemos a los lados. Entonces vas a seguir dando esa bendición como a las mujeres de España, como a las mujeres de otras naciones, y pronto veremos ese libro que te profetizaron que ibas a escribir para restaurar hogares, que aun cuando el tuyo tuvo un remesón, no quiere decir que se iba a hundir, sino que puedes sacarlo con la ayuda de Dios, de tu esposo Fernando y de tus hijos adelante. Dios te va a poner las palabras para poder escribirlo. Te bendigo con la bendición celestial. Gracias, Madre. Gracias por eso, porque si hay algo por lo cual agradeceré toda mi vida, es que tú fuiste clave para la restauración de mi hogar. Mi hogar no se perdió porque fuiste una guerrera y viste con los ojos de Dios. Esta clase que vamos a ver hoy, mi mamá tiene mucha autoridad de no ver el problema, la circunstancia en el momento donde yo solo veía el problema, pero mi mamá veía más. Vamos a ver cómo Dios ve y vamos a ver esas palabras claves en el texto bíblico. Así que si tú puedes, vas a hacerle pausa a ese video otra vez, ahí lo vas a ver, pero le vas a hacer pausa y allí vas a bendecir a alguien de tu familia. Ya la profeta, la pastora, mi mamá te dio un modelaje. Hazlo con alguien, porque eso va a traer una presencia especial de Dios. Bueno, y regresando aquí a nuestra clase, esta primera clase tiene como título: Soy influenciador cuando veo a los otros como Jesús los ve. Y tenemos nuestro versículo clave. Usted va a leer ahí con su maestro los objetivos de esta clase. Y el versículo clave, 2 Corintios 5, del 16 al 17, dice así: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Tú tienes tu manual y vas a encontrar allí en paréntesis la primera palabra del conocer, que habla de oída. Y dice después del punto y coma: y aun si a Cristo conocimos, y viene otro en paréntesis, dice ginosco, según la carne, ya no lo conocemos, ya no lo vamos a conocer así. Si antes conocíamos según la carne, ahora a Cristo lo vamos a conocer según ginosco. Ya les voy a dar los significados. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Y antes de dar la traducción o los significados de la palabra conocer en este texto bíblico, vamos a contestar unas preguntas, mi pastora y profeta. ¿Qué me enseña el texto bíblico de la persona de Dios? Dios me ve como Él me creó. Hermoso. Y yo tengo una, mira: Dios es misericordioso. Amén. La segunda pregunta, tú vas a seguir escribiendo. Lo que Dios te va hablando, tú lo vas a escribir. ¿Qué me enseña el texto bíblico sobre mi vida? ¿Qué nos enseña, profeta, a nosotros? Que en todo tiempo Dios se manifiesta para que yo siga creciendo. Amén. Y a mí, ¿sabes qué me enseña? Me enseña que yo tengo el desafío de ver la gente como Dios la ve. Amén. Él la ve de una manera especial. Tercera pregunta: ¿cómo puedo aplicar el texto bíblico a mi vida? Yo debo de aprender a conocer la gente como Dios la ve, hasta que de verdad se pueda ver en ese crecimiento. O sea, yo hago parte de ese crecimiento de esa persona. Por ejemplo, en este caso, un hijo. De pronto un hijo rebelde, un hijo descuidado, un hijo desmechado, un hijo mal vestido. Pero si yo lo veo
como un príncipe o como una princesa, comienzo a hablarle como ese príncipe, como esa princesa, como Dios la ve. Y poco a poco vamos a mirar cómo se despoja ese muchacho o esa persona que estoy ayudando a sacar adelante. Él mismo se va viendo como Dios lo ve. Hay una frase que me enseñó Juan Pablo días atrás estudiando esta clase, profeta. Él también es maestro de esta escuela. Y es la siguiente: yo no debo tirar la toalla con la gente hasta que Dios no la tire conmigo. Eso significa que si Él nunca se va a dar por vencido conmigo, nosotros no nos vamos a dar por vencidos con la gente. Recuerda el título de esta clase: cuando soy un influenciador, cuando veo a los otros como Jesús los ve. La palabra griega de conocer, usted la tiene allí en la definición. Quiero que tome unos minutos y la pueda leer, porque recuerda que aquí hay dos significados. El primer conocer viene de la raíz oída. Ese se refiere a un conocimiento pleno y lleno de certeza. Y entonces allí le está diciendo Pablo a la iglesia de Corintios: ustedes deben tener ese conocimiento pleno, lleno de certeza, no según la carne, sino según el Espíritu. Vas a leer esa clase, yo te doy el tiempo para que la puedas. Vas a leer esa palabra clave, te vas a tomar el tiempo para leerla. Segunda palabra clave, el conocer, del griego ginosko. Y allí dice que se refiere al conocimiento progresivo y constante. Vas a buscar en tu Biblia Juan capítulo 8, 55 y allí lo vas a leer. Ese ginosko nos habla de un conocimiento progresivo que solo vas a obtener a través de las relaciones. Por eso ese texto bíblico es tan profundo, porque Dios nos conoce no de acuerdo a nuestra condición actual, sino al plan eterno que Él diseñó antes de la fundación del mundo para cada uno de nosotros. Y como dijo la profeta, mi mamá, no te rindas. Vas a aprender a ver a tu familia, pero también a tus discípulos como Dios los ve. Hoy los ves ajados, hoy los ves que ellos no van para ningún lado. Desparramados. Desparramados. Bueno, hoy los ves que ellos tienen fisuras, que ellos tienen vacíos, pero no te desanimes. Si estás desarrollando tu ministerio en tu casa y eres un pastor, eres un supervisor, eres un maestro, no te desanimes. En esta clase vamos a aprender y a pedirle al Espíritu Santo que nos dé la fuerza y la revelación y nos dé de Él para ver la gente como Dios la ve. Vas a estudiar cada palabra clave, es hermosa, y vamos a hablar del principio, profeta, que nos habla el texto bíblico en esta clase. ¿Cuál es el principio? Mira, el principio que nos dice aquí el manual está: valorar a los otros desde el punto de vista de Dios. Demuestra cuán profundamente conozco a Dios. Eso es muy profundo y lo vamos a ir desarrollando, porque lo que me está hablando allí el principio es: para ver a la gente como Dios la ve, necesito un ingrediente, y es tener una relación con Dios. No voy a poder ver a los demás como Dios los ve si no tengo comunión con mi Padre Celestial. Y aquí hay una ilustración de fijación, y la vamos a hacer aquí las dos. Esta ilustración de fijación dice: ubíquese en parejas, casi que rodilla con rodilla, siéntese uno al otro y vamos a orar al Señor. Vamos a decirle: Señor, muéstrame cómo ves, en este caso a Fulvia, cómo la ves tú. Y lo mismo va a ser Fulvia, ella va a decir: Padre, muéstrame cómo ves a Yomara. Ya no es como nosotros la vemos, es como Dios la ve. Vamos a orar. Y en esa oración vas a dejar que Dios te hable. Y luego vamos a poder compartir la una con la otra. Padre, en este momento venimos delante de ti para que seas tú, Señor, mostrándonos, y en mi caso personal, mostrándome cómo ves tú a nuestra profeta. Pero antes de ser profeta, le diste un nombre hermoso: Fulvia. ¿Cómo ves tú a Fulvia? Y lo mismo, Señor, permítele a ella poder ver cómo tú me ves.
mientras estaba preparando esta clase y vine porque estábamos aquí en la producción de todo, el Señor me mostraba como esa maquinita que excava la tierra, que la remueve y la deja lista para la siembra. Y el Señor me decía, yo puse a Fulvia, la puse como aquella mujer que ara la tierra y la deja preparada. Y aunque muchas veces has podido no ser reconocida, aún por nosotros mismos como hijos, y hemos tenido que pedirte perdón, Dios te ha usado para preparar la tierra de nosotros, tus hijos, y de mucha gente. Y luego viene otro y siembra la semilla. Y dice la Biblia que viene Él y riega, y así das una tierra para florecer. Por eso te entregó un ministerio tan grande, porque te entregó un terreno en donde aras la tierra, Él siembra la semilla, y hoy, después de 43 años, estás viendo el fruto de una gran obra en ministros y en ovejas y en tu familia. Gracias, hija, qué lindo. Está bueno para llorar, ¿verdad? Y bueno, Yomarita, tú sabes que te hemos querido siempre. Has sido la primera. Me enseñaste a ser mamá. Me enseñaste a ser esa persona que hacía 2, 3 cosas a la vez. Porque llegaste en un momento de la vida que no era pues la más abundante. Entonces había que aprender a ser recursivos. Entonces he visto y te veo como esa persona que es muy alegre, que le saca chiste y broma, ya se pasa, pero bueno. Pero le saca chiste a las situaciones, a la alegría, y definitivamente eres muy recursiva y te vas adaptando poco a poco, y cuando te vas saliendo como del camino de la adaptación, el Señor vuelve y te mete y dice, no, es por aquí, ya, es por aquí, es por aquí. Y entonces veo cómo el Señor si vamos hablando de la visión que tú tuviste conmigo, veo cómo tú te plantas en esos terrenos y ayudas a que otros también crezcan y también florezcan. Gracias, mami. Esto no es casualidad que estemos las dos dictando Esto es muy esta clase. espontáneo, ¿no? Eso no ha sido nada fabricado. Vas a hacer el ejercicio con alguien ahí en tu casa. Si no por Zoom, lo vas a poder hacer con tu maestro. Pedirle al Señor que podamos ver cómo nos ve Dios. Y eso va a traer un refrigerio y un bálsamo a tu corazón. Bueno, ahora vamos a entrar al contenido de la clase y vamos a encontrar lo siguiente, profeta. Es muy importante que el caminar como Jesús quiere que caminemos, en creer en la gente y en conocer a la gente, tiene 4 grandes aspectos. Primero, conocer, el valor basado en el concepto bíblico de conocer. El tener claro el concepto de oída y el concepto de ginosco, en donde hay una revelación progresiva que no vas a tener de la gente por las cosas que solamente hagan, sino por la revelación del Espíritu. Ese es el de oída. Y el de ginosco es ese conocimiento que vamos a obtener de la gente a través de una relación. El oída habla de un conocimiento pleno. El ginosco habla de un conocimiento progresivo a través de una relación. Tenemos que tener claro estos conceptos para poder avanzar y crecer en nuestra vida con las personas. Lo que nuestro pasaje bíblico nos enseña es que este conocimiento humano que tenemos de las personas puede ser distinto al conocimiento pleno y certero que Dios tiene de la gente. Te puedes equivocar, nos podemos equivocar. Hay gente que nos hace desfallecer, pero es nuestra tarea decirle todos los días al Señor, Señor, muéstrame tú cómo ves. Y esto es un desafío en el matrimonio, es un desafío con los hijos, las relaciones más cercanas, en el ministerio, en el liderazgo. Señor, muéstrame cómo lo ves, porque a veces nos desesperamos y descalificamos la gente. Pero también el poder afirmar la gente, el poder traer una palabra de vida y de bálsamo al corazón de aquellos que se sienten desfallecer. Hay algo que aprendí, mi profeta, es en la cultura de nosotros. No sabemos nosotros fácilmente afirmar, separar la conducta de la identidad. Y necesitamos desarrollar el poder afirmar a la gente, afirmarla en lo que Dios ha dicho de ellas. Porque afirmándolas, ellas van a tener una palabra de cual tomarse en momentos de crisis.
Y la tercera cosa que encontramos aquí en el contenido, cuando estamos aquí trabajando ya el tema del mentoreo, es la formación y el crecimiento. Y yo creo que en eso mi mamá es una autoridad. No podemos solamente afirmar sin formación. ¿Qué puedes tú decirnos de eso? Sí, las personas son valoradas por lo que son delante del Señor. Pero, por ejemplo, veo que aquí estaba Pedro. Pedro era una persona muy burda, muy inculta, pero aún así el Señor lo ve como una persona que va a dar la vida por él y que él definitivamente iba a ganar mucha gente para él y que él iba a ser un fuerte en la fe. Sí, pero le negó. Es que seguimos siendo con fallas, pero Pedro, al darse a conocer del Señor como era, el Señor lo vio en ese futuro y se propuso trabajarlo, se propuso corregirlo, se propuso decirle en privado y en público: no, así no es, no se puede así, venga para acá, es por este lado. Esto tiene doble filo, ¿no? Te pones a corregir y a formar, entonces siempre serás el hazmerreír, el que recibe la crítica. Y los de carácter débil dicen: no, yo mejor no me meto en eso. Pero mire que el Señor siempre siguió con sus 12 discípulos, los corregía y los corregía, y los corregía y los corregía, los animaba, veían milagros y volvían y decaían. Nomás cuando Él murió nadie creyó que Él iba a resucitar. Entonces es como un ministerio muy doloroso, eso casi no se habla del Señor, pero era un ministerio muy doloroso porque no le creían mucho, andaban con Él y les fascinaba andar con Él, pero en el camino siempre dudaban. Entonces es pedirle: Señor, ayúdame, ¿cómo lo ves? Porque yo no lo veo que vaya a arrancar, pero la paciencia, el amor que Dios nos da, y mira, la paciencia que el Señor tiene con uno tiene que acostarse en la noche y decir: y se cometió un error, pero el Señor dice: yo te veo más allá de ese error. Amén, así es, hermoso profeta. Mira cómo concluye esta primera parte, dice: Dios en la persona de Jesús nos revela quiénes somos por medio de esta relación de discipulado relacional. El discipulado tal como Jesús lo practicó es lo que hoy conocemos como el mentoreo bíblico. Jesús los mentoreó, Jesús los discipuló, caminó con ellos en una relación. Algo que también he aprendido es que no puedes entrar tampoco a corregir donde no hay una relación. En donde hay una relación, tú vas a poder poner orden, vas a poder colocar firmeza y la gente va a caminar contigo. Entonces revisa porque a veces queremos mandar, queremos corregir, queremos decirle a un hijo que tiene que cambiar, pero no hay relación. Y sin relación no puede haber ni formación ni crecimiento. Ya para la última parte, tú vas a poder allí estar con tu maestro. Una vez más, quiero reafirmar que debes ser acompañado con tu maestro para poder profundizar en la estrategia discipuladora de Jesús. Y allí hay una diapositiva. Tú encuentras que cuando Jesús comenzó a trabajar con los discípulos, estaba enfocado en las multitudes. El primer llamado que le hace a los discípulos lo encontramos en Juan capítulo 1, versículo del 35 en adelante hasta el capítulo 4. Hasta ese capítulo 4 vas a encontrar todo ese proceso donde Jesús llama a los discípulos. Y ese primer nivel en donde Jesús invita a aquellos hombres a que los sigan, le hemos llamado ven y ve. Y allí tú vas a encontrar en la diapositiva hay una línea que dice Jesús enfocado en las multitudes. Luego dice ven y sígueme. Mateo 4, versículo 19. De a poco, ¿no? De a poco. Y luego entramos a una segunda etapa que dice, ya es el enfoque de la estrategia discipuladora. Ven y quédate conmigo y ven y permanece en mí. Ese proceso es el modelo de Jesús para mentorear a la gente. ¿Cuánto puede durar eso, pastora? Bueno, los discípulos duraron 3 años y medio, pero puede durar toda la vida, ¿no? Dura toda la vida. Sí, hay un versículo muy lindo en Mateo 28, dice: id y haced discípulos. Lo aprendí desde muy joven, estudiando, y ese hacer discípulos es durante toda la vida.
cuando vas a comprar la carne, cuando vas a comprar la leche. En todo momento debes de estar formando a otros. Entonces ese ven y ve, ven y sígueme, ven y quédate y permanece en mí, no es ni de 6 meses, ni de un año, sino es todo un progreso. Porque uno también va creciendo, ¿no? Uno que está modelando, uno dice como que no lo hice bien, entonces debo de corregir. Yo ahora estoy viendo una etapa con unas personas muy lindas que, ay, qué dolor de cabeza que daban. Y cuando me las entraban, como que tenga a ver qué hace usted con esas personas porque ya no podemos. Y me acuerdo los nombres, no los voy a decir acá, ni los unos ni los otros, cuando me dijeron, coja a estas personas porque ya nosotros ya dimos todo. Cuando yo los cogí dije, ay, Padre. Y poco a poco, y contestaban mal, y yo no me caes bien, tú no eres de mi línea, y tú sabes cómo son los muchachos, ¿no? Entonces uno dice, bueno, hasta aquí llego, Señor, esas son tuyas. Pasaba 8 o 15 días y las personas me escribían, ¿sabes qué? Quiero hablar contigo. ¿Sabes qué? Quiero pedirte perdón. Bueno, otra vez, y vamos como 3 años. Y hasta ahora veo que van floreciendo y van floreciendo para todos. Entonces digo, oiga, yo pensé que ya iba a tirar la toalla. De hecho, con una ya tiré la toalla. Y ahora, estos días de estar en casa, me ha escrito tan bonito y sentí, y el Señor me dijo, ya está hecho. Y yo digo, bueno, lástima que ahora no la puedo ver. Pero es esa paciencia que, mira, yo te voy a decir la verdad, no es que la tenga, pero el Señor te la va a dar. Y ir y hacer discípulos mientras va caminando, mientras cocinas. Estos días hemos cocinado por cantidad, no había vuelto a cocinar tanto como cociné estos 15, 20 días. Y el hacer la comida ya me da un gusto, porque siempre tenía quien me la hiciera, pero ahora yo quiero ir a mirar que esté todo el detalle. Y la persona con que estoy cocinando ahora es muy obediente, pero entonces yo decía, wow, me puedo despegar 1 hora, 2 horas de la cocina y sé que voy a encontrar lo que ya está, lo que está propuesto. Entonces va uno teniendo esa recompensa de ver crecer a los demás. Sí, como dice el libro, ¿no? Ver florecerles. Ver florecerles. Alguien entró esta mañana a la cocina y dijo, uy, si esto se demora podemos poner un restaurante. Entonces yo dije, sí, somos capaces de poner un restaurante. La gente, todo lo que se ha comido estos días, no dejan nada. Estamos cocinando para mucha gente para poder hacer todos estos programas, y es una delicia ver cómo se comen todo y piden más, y uno dice, wow, nos quedó rico, y con muchas limitantes, ¿no? Porque pues no estamos saliendo y entrando a la plaza, no, pero lo que hay lo multiplicamos. Quiere decir que tú vas a ser un buen modelador, vas a ser un buen mentor. Lo creo, te lo profetizo. Tu hermana, que de pronto tienes como un miedo de poder hablar con alguien, yo lo siento. Cada vez que me ponen a predicar, ustedes no saben la noche que pasó anterior. Yo cojo como un rompecabezas, ideas aquí, ideas acá, ideas acá. Y mi esposo me dice, ¿ya tienes listo el mensaje? Le digo, sí, ya casi. ¿Cómo así? ¿No lo tienes todavía listo? Ya. Entonces pasa la noche, 2, 3 de la mañana, 1 de la mañana me despierta y comienza todo ese rompecabezas a ponerlo en línea. Y todavía entro al púlpito con temor, porque no digo, yo me las sé todas. No, yo me siento y digo, aquí lo que venga del Señor. Así va a pasar contigo, hermana. Tú que tal vez estás aprendiendo a leer, tú de pronto que sabes mucho de tu profesión, contadora, abogada, esto es que no entiendo, pero vuelvo y leo y vuelvo y repaso. El Señor va a abrir tu entendimiento, hermano. Tú que crees que ya eres lo último, lo último, vas a encontrarte con una palabra que uno dice, wow, yo esto no lo había visto. O este hombre sencillo de la plaza que carga papa o cebolla o ajos y de pronto hasta huele a feo en el momento dado en el día. Llegas a la casa y comienzas a estudiar y dices, yo no entiendo esto. El Señor te va a dar una sabiduría sobrenatural, porque en esta semana hemos hablado de eso.
los días sobrenaturales. Creo en ese maestro que está al frente de esta clase. Muchas veces crees saberlo porque ya lo estudiaste, pero va a ser una revelación. Esta mañana cuando prediqué, mi esposo se me acercó, dijo, yo no había visto esto en la clase, no había visto ese pasaje. El Señor te usó en revelación. Entonces yo declaro, maestra, maestro, wow, que vas a tener una revelación de la palabra que no te vas a enorgullecer, pero vas a decir, wow, yo no entendí este pasaje y ahora lo entiendo. Con Yomanita llevamos como 2 horas hablando de esta clase y hay 2, 3 cosas que el Señor me enseñó. Entonces quiere decir que siempre estás aprendiendo porque eres un discípulo del Señor y siempre vas a tener a tu lado discípulos que van a aprender de ti, no por tu sabiduría, sino por la conexión que viene de Jehová de los ejércitos. Amén, hermoso, hermoso, porque lo que habla mamá y nuestra profeta es de la vivencia, no es la teoría. Es de vivir 43 años caminando con la gente, que la gente te sea infiel, que la gente caiga, que la gente hable de ti, pero que tú no pierdas la perspectiva de creer que Dios va a hacer la obra. Mira, dice aquí en la página 41, todo proceso de mentoreo, de acuerdo al modelo de Jesús, tiene 4 etapas y siempre inicia con una primera etapa, de venir y ver. Y vemos que el proceso de Dios inicia con venir y ver y comenzar a ver aquello que Él desea mostrarnos y revelarnos. Y ahí comenzó nuestra profeta a hablar. Esto es un entrenamiento, profeta. El entrenamiento de ven y ve, ven y sígueme, ven y quédate y permanece en mí. Nos demoramos más o menos un semestre con nuestra maestra, la pastora Isabel Cornejo. Pero es toda una vida. Es toda una vida. Esto no para. Esto no para, pero aquí en esta clase estamos en el primer paso, ven y ve. Y cuando tú lees Juan capítulo 1, 35 en adelante, hasta el capítulo 4 que lo vas a leer, vamos a responder estas 2 o 3 preguntas. Primero, ¿quién era Simón para Jesús desde el primer momento? Y lo vas a escribir. Segundo, ¿cuál principio del mentoreo bíblico para influenciar a otros podemos evidenciar en la acción de Jesús de mirar fijamente a Pedro y hablarle lo que le dijo? ¿Cómo encontramos que Jesús aplicó principios en la vida de Simón Pedro? ¿Cómo lo hizo? Y vas a colocar la respuesta. Y por último, ¿qué importancia tuvo en la vida de Pedro la afirmación inicial de Jesús en su vida de aquí en adelante? Especialmente cuando negó a su Señor y se llenó de vergüenza y de temor. ¿Qué implicaciones tuvo lo que sucede en Juan capítulo 1, 35 en adelante? ¿Cuál es el impacto que logra hacer sobre Simón? Y en ese momento que luego, aun cuando Pedro lo niega, lo levantó. Y lo vas a colocar allí en tu cartilla. Por último, recuerda ser tu guía de trabajo y nuestro compromiso práctico. Teníamos un compromiso práctico de la clase anterior. La idea es que como grupo nos podamos reunir y crear nuestro proyecto Semilla. Ese proyecto Semilla para servir y bendecir a la comunidad. Preciso en un tiempo especial que está pasando el mundo. Para este momento que estamos en esta clase, recuerda, estamos en cuarentena, la semana número 3 del COVID-19. Está paralizado más de la mitad del mundo. Somos 7,000 millones de habitantes, 3,500 habitantes, estamos en cuarentena. Pero todavía tenemos mucho que dar, todavía tenemos mucho que impartir, porque la iglesia está llamada a ser luz y sal. Recuerda tu proyecto Semilla. Para este momento ya han muerto más de 100,000 personas y todavía no se encuentra la luz al final del camino. Entonces estamos en medio de la ráfaga aquí en Colombia, donde se va a disparar más y donde hemos visto morir 1,000 y 2,000 personas en un día. En un día, wow, eso vuela la cabeza. Es posible que para otras enfermedades murieron más, pero que nosotros lo hayamos vivido y que nuestros hijos lo hayan vivido y que nuestros ancianos lo hayan vivido de esta forma tan espeluznante, no. Entonces, créame que estos discipulados, yo estoy haciendo un discipulado
y yo voy en la 5ª clase y yo misma soy la primera que he sido bendecida ahora en esta clase de influenciadores. Qué lindo, en medio de la cuarentena. Entonces sí vale la pena estar en casa estudiando. Excelente. El compromiso práctico, dice acá, durante la semana aparta un tiempo en oración privada, un tiempo para orar por cada una de las personas que hacen parte de tu grupo pequeño, y de manera especial dedique unos minutos por cada persona y pregúntele a Dios: Señor, muéstrame cómo tú ves a mi hermano o a mi hermana, cuáles son las características que tú ves en él o en ella, las cualidades, cuáles son aquellas cosas a las que la llamaste y cómo tú la ves. Así que les bendigo. Recuerden nuestro siguiente capítulo de lectura, leer la palabra de Dios. Un beso y un abrazo. Bendiciones.